Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Estamos una vez más en su programa Ciudad Universitaria. El día de hoy estoy, como siempre, con mi compañero Yael y su servidora Doreidi. El día de hoy tenemos una invitada especial, la licenciada. María del Pilar, que es maestra del Instituto Tecnológico de Minatitlán. Muchísimas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros y compartir un poco de su experiencia, ¿no? En este caso, todo lo que nos ha contribuido, porque ella fue mi maestra, fue mi docente en el Tecnológico de Minatitlán, entonces gran parte de lo que soy hoy, de lo que sé, de el conocimiento que tengo en el ámbito administrativo, pues es en parte a los conocimientos, a las pláticas, a todas las motivaciones que nos ha brindado la maestra Pilar. Muchísimas gracias, maestra. Bienvenida. Bueno, cuéntenos, maestra, ¿quiere dar alguna introducción? ¿Quién es Pilar? La maestra La Pilar, maestra ¿quién Pilar, es? ¿o quién es? Bueno, pues buenas tardes, no, buenos días. Bueno, muchos de ustedes, sobre todo en el área del estudiantado del TEC de Minatitlán, me conocen pues como la maestra Pilar o la maestra Pili. Eh, Tengo, ya este año voy a cumplir 20 años de laborar en el Instituto Tecnológico de Minatitlán y creo que más que cómo podría describirme, pues yo creo que soy una maestra completamente comprometida con la educación para poder apoyar a las generaciones que han pasado por las aulas de una escuela pues tan reconocida en Minatitlán y pues en la región, y no solamente en Minatitlán y en la región, sino que en varias partes de la República y, por qué no decirlo, también del mundo. Tenemos egresados que se han podido posicionar en unos buenos puestos fuera de nuestro país. Ok, bueno, usted a lo largo de su vida, ¿cómo decidió? ¿Usted ya tenía planteado lo que quería estudiar? ¿O cómo llegó a esa conclusión de querer seguir adelante en sus estudios? O más que nada enfocándose en esa carrera que tiene. Pues fíjense que yo soy muy sincera en las cosas que platico de mi vida, y realmente yo no tenía planes de estudiar una carrera profesional. Ok. Incluso siempre pensaba que lo más importante, por la situación económica que se vivía en casa y mi familia, Sí, que sí. pues éramos muy humildes, hablando de economías, teníamos muy pocos recursos. Lo importante para mí era crecer y estar buscando trabajo. Yo trabajo desde los 7 años. A los 7 años ya me ponía mi abuelita en la entrada del Panteón de Santa Clara a vender palomitas, Ok. rebanadas de coco, cosas así como para poder generar dinero, Sí, sí, porque sí. lo Era necesitábamos mucho. necesario. Entonces, digamos que para mí estaba más centrado el pensar en cómo obtener dinero trabajando que estudiar. O sea, sí Sí, estudiaba porque siempre en la familia pues nos indujeron mucho que el estudio era lo que nos iba a sacar adelante, pero pues surgía tener comida, tener sí, ropa, tener cosas que teníamos que comprar, y eso era en base al trabajo. sí, claro. Bueno, en este caso que mencionaba usted, una parte de su infancia, ¿no? Que en esta parte de apoyar económicamente a la familia, que mayormente en la cultura del mexicano sabemos que hay niños o personas muy pequeñas trabajando, ¿no? Y que tal vez no tienen como esa educación o la oportunidad de recibir una educación tan temprana edad. Pero en este caso, enfocándonos en la parte de la educación, ¿cómo fue esta parte? Usted en los segundos de clase, me acuerdo que nos contaba que de niña en el aspecto de la educación sí tuvo momentos un poco desafortunados con maestros que tal vez la catalogaban de cierta manera por no saber ciertas cosas, ¿no? Entonces me gustaría que nos contara, que Sí. Nos nos platique. platique cómo se sintió, qué fue lo que le pasó. Sí, ¿cómo resolvió esos Ajá, detalles? Sí, bueno, cuando yo era estudiante de primaria, pues en aquellos años, algo que pues a mí me hacía sentir muy mal o me marcó mucho fue la diferencia que hacían los maestros con una niña de muy escasos recursos. Prácticamente mis compañeritas tenían pues el uniforme completo, llevaban dinero para gastar, y si teníamos que participar en alguna actividad o en algún bailable, los maestros preferían, pues ahora sí,
poner en un grupo de un bailable o de danza, pues a las niñas que ellos consideraban que iban a tener los recursos para poder comprarles el vestuario. Entonces yo muchas veces vi que nos decían, bueno, vas a participar y si te sale bien el paso, vas a pertenecer al grupo de danza para que vayan a practicar y para el día 10 de mayo, para que bailen y todo. Entonces yo me esmeraba practicando ese paso en casa muchas veces y lo hacía lo mejor que podía y cuando me tocaba mi turno para pasar, pues lo hacía bien y al final decían, bueno, las que van a participar en el bailable tal, son estas niñas y yo me sentía, y yo, no, no te salió bien el paso, pero sí me salió perfectamente. Simple y sencillamente se daban cuenta de que pues yo no tenía los recursos para el vestuario y no me incluían. Entonces esas eran situaciones que desde ese momento yo me empecé a dar cuenta de las diferencias que se hacen por la clase social Sí, o por claro. la situación económica. Y eso como que me hizo pensar desde muy pequeña en cómo solucionar la problemática de no nacer en una familia con buenos recursos. Entonces, creo que eso hizo que yo fuera buscando la manera de encontrar cómo trabajar desde pequeña, cómo Ok. ganarme las cosas. Hoy en día los niños pueden traer sus zapatos todo el día, sus tenis, no pasa nada. Yo recuerdo que llegaba de la escuela a la casa y me tenía que quitar los zapatos. Si, por ejemplo, mi abuelita, que era la que me cuidaba, me veía con los zapatos, me decía, ¿y los zapatos? ¿A qué hora se los piensas quitar? Esos son para ir a la escuela, no los puedes traer aquí en la casa. Y pues quitártelos y ponerte chanclas si había, y si no, pues no traer zapatos, Sí. porque era una situación económica realmente muy difícil que prácticamente me hacía entender que para poder tener las cosas tenía que cuidarlas, pero para poder conseguirlas había que trabajar y trabajar mucho. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ¿y cómo a lo largo de su vida no le generó como un trauma o lo vio de otra forma? ¿O cómo fue progresando eso en su vida? Más que nada solucionándolo, porque pues, Sí, sí te trauma eso, sobre todo porque a mí, pues mi mamá me tuvo muy joven, ella todo el tiempo trabajaba y yo me quedaba a cargo del cuidado, me cuidaba mi abuelita. ok, Entonces todo el tiempo yo pensaba como ella, o sea, ella me daba muchos consejos, ella me dejó en la mente que no hay forma de progresar si no estudias y si no trabajas. Yo recuerdo mucho cuando empecé a ir en la primaria, ya estábamos por salir, que yo veía como mis compañeritas las pasaban a buscar en coche sí, o se las llevaban en un taxi. Y pues yo me tenía que ir caminando por varias cuadras y llegando a la casa un día le dije a mi abuelita, bueno, ¿por qué nosotros no tenemos un carro, un coche, un auto para que me puedan ir a buscar o llevar? Y me decía, porque no hay dinero. Pero esa respuesta que me daba, yo no entendía qué había detrás de esa respuesta. No hay dinero, sí, pero ¿por qué no hay? ajá, ¿Cuál era la situación por la que nosotros o cuánto dinero necesitábamos para tener un carro? Y me decía, agradécele a Dios que tenemos comida, porque hay gente que tampoco tiene comida, entonces debes de sentirte bien y si tú quieres tener un carro, pues eso es un sueño que puedes lograr a futuro, pero necesitas, primero que nada, dedícate a estudiar. ujú, O sea, mi abuela nos enseñó, a pesar de que era una persona que no tuvo estudios, ella nos enseñó que el estudio era básico y que era muy importante y que si una persona no estaba preparada académicamente y no se ponía a trabajar, no íbamos a poder conseguir las cosas que quisiéramos tener. ok, Y ahí fue donde yo empecé a estudiar más, porque los primeros años de primaria estudiaba lo normal, las tareas que me dejaran, pero yo creo que fue ya para pasar a la secundaria que yo tuve más conciencia de que realmente, y lo puedo decir como una recomendación hasta ahorita, yo no he visto que una persona que estudie y que trabaje, que se prepare, le vaya mal. Yo siento que, y me he dado cuenta, porque lo digo de manera personal, el haber estudiado y el haber podido trabajar desde pequeña me fue un impulso muy grande. sí, Me dejó muchas experiencias desde niña y me ha hecho pues llegar al lugar en el que pues el día de hoy me encuentro. ok, Bueno, tocando esta parte de la niñez en la cuestión de
que entendió desde muy temprana edad que el estudio y el esfuerzo era la clave para poder lograr lo que usted quería a futuro, porque ya en ese momento tal vez ya se estaba estableciendo metas, objetivos, ambiciones en este caso, pues como niño, ¿no? Como niña en este caso. Entonces, yo quisiera preguntarle en la adolescencia, en esta etapa ya un poco más centrado, ¿no? Sí, donde Donde ya 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 tiene que elegir. ya tiene que elegir, ya sabe, ya conoce lo bueno y lo malo, el Ujú. camino del bien, el camino del mal, que las acciones tienen consecuencias. En esta parte de la adolescencia, ¿ya sabía hacia dónde quería ir? ¿Ya sabía qué iba a hacer con su vida? ¿O cómo era esa parte en esa parte de la adolescencia? Bueno, yo creo que en la parte de la adolescencia hay algo que siempre le voy a agradecer a mi mamá, a mi madre, que ella hizo un gran esfuerzo por buscar una escuela que me Sí, ayudara más con respecto a lo que yo quería. Yo era de las niñas que quería perfeccionar mi letra, quería mejorar mi ortografía, porque mi mamá fue bibliotecaria en el Tecnológico de Minatitlán. Entonces ella me llevaba de niña a su trabajo y me decía, yo tenía 9 años y me decía, siéntate aquí y agarraba un libro y me lo dejaba en la mano. Y pues yo veía ese libro y yo decía, no le entendía nada. Yo sabía leer, pero yo no entendía, porque no me daba un libro de cuentos, ni me daba un libro de, no sé, de lecturas comprensibles, me daba un libro de ingeniería química, me daba un libro de electrónica. Yo lo que hacía era ver, por ejemplo, los esquemas de los libros de electrónica. Veía los esquemas de química y yo no entendía nada. Es más, leía un poquito y la verdad, honestamente, yo me pasaba las hojas donde Sí, sí. estaban los dibujos porque era una niña. sí. Y me decía, ¿lo leíste? Y yo, sí, ¿qué le entendiste? Es que no le entendí. Pues vuélvelo a leer, pero agárralo desde el principio, me decía. De la primera hoja tienes que empezar a leer. Y ahí fue donde muy poco a poco como que fui tratando de entender de qué se trataba. Ok. Y ahí me di cuenta de que nosotros hoy en día ya no usamos un diccionario. Sí, Pero yo siempre que iba a la biblioteca con mi mamá le decía, ¿me prestas el diccionario? Un diccionario para poder ir viendo qué significaba cada palabra. Entonces, ese tipo de cosas me hizo darme cuenta, como tú lo dices, de que empiezas a esa edad a tener sueños y sí. aspiraciones. Y una de las cosas que mi mamá hizo fue meterme en una escuela particular. En este caso yo estudié mi secundaria en el Colegio Teresita. Ah, Ok. ok. La verdad que yo no digo que las demás escuelas no sean buenas, porque no es tanto para aprender la escuela, sino la persona, Sí, ¿no? de uno Sí, mismo. Uno mismo. Pero ahí había un poquito más de disciplina. Sí, claro. Teníamos como que materias adicionales que no se tienen en las Sí, sí, sí. escuelas públicas. Sí. En este caso teníamos la materia de moral, Ujú. teníamos la materia de urbanidad y buenas Ok. maneras. Entonces teníamos materias adicionales, ortografía, lectura y redacción como materias como si llevaras matemáticas Sí, o español. Y eso me ayudó todavía un poco más. Sí, ahí fue donde empecé a decir, realmente sí me gustaría algún día ser, veía yo a mis maestras en la secundaria, o mis maestros decía, yo quisiera ser como mi maestra. Ha de ser muy bonito poder tener un buen trabajo. O sea, yo admiraba lo que ellos hacían y ahí empecé a sentir como que una idea de que me gustaría ser una persona con una carrera profesional. Desde la secundaria lo pensé. ok. ¿Y cómo partió desde ese punto? O sea, finalizó toda la secundaria, entró a la prepa, finalizó la prepa. ¿Cómo vivió esos últimos años de prepa para transcurrir hacia lo que es hoy en día? La universidad, la carrera profesional. Bueno, la preparatoria fue una de las etapas de mi vida más difíciles porque prácticamente en esa etapa no es que entres en exactamente como los padres dicen la rebeldía, Sí, sino que por la edad que empiezas a tener y tus experiencias propias claro. empiezas a madurar. Sí, Y es momento en que tú empiezas a decir, esto no me gusta, aunque sea la familia, sí, sean sí, tus sí. padres, tú empiezas a, A poner límites. a poner límites, ¿no? Algunas cosas ya no me empezaban a gustar, por ejemplo, yo quería tener, como toda joven, un poco más de libertad y en casa no había libertad de nada, o sea, yo no podía salir a ninguna parte y hoy en día, pues ustedes los jóvenes
desde la secundaria o prepa ya empiezan a salir, ¿no? Con los amiguitos, amiguitas, y en ese caso no tenía libertad ni aunque tuviera yo 18 años de nada. Ok. Siempre no había permisos para nada. Y una de las cosas que sucedieron fue de que yo empecé a estudiar la preparatoria, pero no la estudié aquí en Minatitlán. Ok. En aquel tiempo mi mamá consideró que la mejor escuela para estudiar mi preparatoria era el Cebetis número 48 de Acayucan. Ok. Ok. Entonces yo tenía que trasladarme en aquellos años desde las 5 de la mañana en los autobuses que pasaban por Complejo, Ok. que se hacían muchísimo tiempo porque Sí. iban parando en Cozoleacaque, paraban en las terminales. Ok. Hoy en día el carro va directo y no se detiene en la terminal. Sí, sí, sí. En aquellos años se paraba en la terminal de Minas y lo agarraba en Complejo. De ahí se paraba en Cozoleacaque un rato. Luego en Jaltipan había otra terminal donde tardaba mucho porque era la hora en que se iban los azufreros Sí. en aquellos años. Entonces yo venía llegando, rayando las 7 de la mañana a mi primer clase de la preparatoria. Ok. Entonces para mí fue muy pesado estudiar en un lugar a una hora de aquí, habiendo escuelas aquí. Fue una de las cosas que yo sentí como que muy complicadas y por las cuales me hicieron tomar decisiones en mi vida. Una de las cosas que siempre he hecho y he tratado de hacerlo lo mejor que puedo es decidir qué sí quiero y qué no quiero. Ok. Y tomar decisiones, aunque sean muy fuertes, pero las he tomado desde muy joven. Sí. Bueno, eso también ha formado el carácter y la persona que es hoy en Exacto. día, ¿no? Porque, bueno o malo, todo lo que nos ha pasado de jóvenes o de más chicos, pues nos ha ayudado a fortalecer nuestro carácter, ¿no? Para que Sí. también no cualquier persona venga y nos diga, o nos tontee, nos diga cosas que pues ya no van, pues al final Con de las que no cuentas. estamos de acuerdo, ¿no? Exactamente. Yo personalmente, que bueno, que la conozco y que he compartido varias clases con usted, siempre cuando llega al salón nos cuenta sus experiencias de vida, ¿no? Entonces, de todo lo que nos cuenta, yo creo que ha sabido tomar lo mejor de cada una de sus experiencias, ¿no? Desde tal vez el trabajar desde muy temprana edad, el pasar ciertas situaciones que tal vez de niño o de adolescente no corresponden, ¿no? Pero creo que ha sabido tomar lo mejor de cada uno y sacar lo mejor porque cada persona, si tú vas y le preguntas a una persona allá del Sí. TEC y le preguntas acerca de la maestra Pilar, te va a decir flores, te va a aventar flores. Entonces, la maestra Pili es una maestra sumamente inteligente y sumamente comprensiva con todos los alumnos. No hay persona que te diga algo malo, ¿no? Entonces, creo que eso da a entender la gran persona que es usted, maestra. Sí. Muchas gracias. Sí, y yo considero que hoy en día, bueno, a mí la verdad tuve desafortunadamente muchos maestros que como que no comprendieron mi forma de aprendizaje. Entonces también tuve muy malas experiencias. Yo creo que personas así, maestros como usted, ya quedan muy pocos, que realmente entiendan las situaciones que uno vive. Yo considero que eh, en la vida tenemos muchas experiencias que nos marcan, pero nos pueden marcar para bien o nos pueden marcar para mal. Así como, pues, en algún momento sentimos que nuestros maestros no nos comprenden, puede suceder que, pues, ellos tienen una mentalidad distinta, Sí, o sea, sí. muy respetable, ¿no? De que yo soy el maestro y pues nada más tengo que, pues, dar mi clase y no me involucro mucho con los estudiantes, ¿no? Sí, Pero yo creo que una de las cosas que yo no he podido hacer es esa. Yo me involucro mucho con mis estudiantes, me interesa mucho qué les pasa, adicional a de si están de que trato de que aprendan mucho, sobre todo más por una explicación que tenga que ver con cosas que realmente se están viviendo, pero también sí me importa el hecho de que el estudiante tiene problemas en casa, porque también como maestros tenemos problemas y los llevamos al trabajo. sí, Entonces, eso me ha hecho considerarlos mucho. Yo tenía una alumna en una ocasión, que realmente era una chica muy apartada de todos los demás compañeros, siempre llegaba tarde. Pero pues yo les había dicho que tenían 15 minutos de tolerancia para poder entrar al salón y después de los 15 minutos pues lo siento, pero no. ujú, Entonces ella llegaba como a la media de la clase y no me pedía pasar ni nada. Ella empujaba la puerta, entraba en silencio hasta su sillón, hasta su banca, su asiento, y con todo el ruido del mundo, aventaba su mochila y se sentaba. Y se me quedaba viendo enojada.
a ver qué le iba yo a decir, ¿no? Que por qué llegaba así. Y eso lo hizo muchos días y yo pensé, le pasa algo, porque no es una actitud común, normal, que una persona tenga eso, ¿no? Tenga esas actitudes en el aula, ¿no? Entonces, después de pensar por algunos días cómo iba yo a tratar de ayudarla, porque realmente cuando una persona tiene algunas actitudes es porque necesita ayuda, pero a veces no lo vemos así. Entonces le dije al finalizar la clase, cuando ya se iba, le digo, ¿me permites tantito? Y se acercó y me dijo, dígame. Y le digo, veo que estás teniendo muchos problemas para llegar puntual, ¿verdad? No sé si tienes algún problema por lo cual no puedes llegar, le digo, y se te está dificultando. Y me dijo, pues sí tengo problemas, pero no le puedo decir qué problemas tengo. Le digo, bueno, entiendo, le digo, no hay ningún problema si quieres ausentarte un día completo o dos para arreglarlos. Y ya después, pues para que seas más puntual y puedas tener, Para que retomara. sí, para que participes, Sí. para que tengas tu asistencia bien y todo. No tuve que decírselo más. Al día siguiente llegó puntual. No llegó enojada, llegó puntual y siguió llegando los demás días. Con los días, pues yo me sentí bien, ¿no? Porque dije, bueno, ya, a lo mejor ya lo solucionó o está viniendo más puntual por lo que le dije. Pero con los días, uno de esos días se quedó hasta el final de la clase y me dijo, maestra, ¿puedo hablar con usted? Y le digo, claro. Y me dice, tengo muchos problemas, dice, no tengo dinero para agarrar taxi, ni urbano, ni nada, yo me vengo caminando. Y le digo, ¿y dónde vives? Yo vivo en Mapachapa, pero hasta el fondo. Entonces me juntó que ella trabajaba, que tenía que llegaba tarde porque pues tenía que trabajar temprano y que saliendo de las clases tenía que seguir trabajando. Entonces platiqué un poco con ella, ¿no? Pero entendí que muchos de los estudiantes hoy en día no solamente no tienen para el pasaje, pasan toda la mañana sin comer. Sí, No tienen a veces ni para tomar una botella de agua, no sé. Pero creo que todos, maestros, personal administrativo, estudiantes, todo el mundo tenemos necesidades en distintas épocas de nuestra vida. Y esas necesidades a veces hacen que nosotros tengamos una actitud que a lo mejor no sea muy buena. Entonces hay que ir viendo cómo solucionarlas, porque todo lo que nosotros vivimos tiene una solución hasta que nosotros queramos dar el primer paso y claro. solucionarlo. Sí. Sí, como nos platicaba mucho una maestra, no recuerdo cómo se llama, la verdad, pero me dio clases en la prepa de tutoría vocacional, algo así. Educación vocacional. Educación vocacional, pero era nuestra tutora. Ah, Ella decía mucho que las personas no es que no quieran, o no, al revés, es que no puedan, es que no quieren hacer algo al respecto para cambiar, solucionar o más que nada buscar algo que los ayude a salir adelante, porque pues a lo mejor es muy cliché que digan, ay, es que pues trabaja y ya, pero pues no, muchas veces a lo mejor el trabajo no es suficiente, pero podemos solucionarlo de otra forma, ¿no? A lo mejor, no sé, agarrando un emprendimiento o un turno extra, pues, que al final de cuentas Claro. no sabemos las situaciones, ¿no? Pero yo pienso así, y ella siempre decía mucho no es que no puedas, simplemente no quieres. Y en el ámbito estudiantil, en personal, pues yo también tuve muchos detalles en la prepa y todo eso, ¿no? Entonces a mí siempre me decían, no es que no puedes, porque yo decía mucho, es que yo no puedo con matemáticas, no puedo y no puedo. Decían, no es que no puedes, es que no quieres aprender, no quieres salir adelante en esa materia. Y yo reflexionando en mi adolescencia dije, no, pues está loca la profe, ¿cómo no voy a querer si yo todos los días me sentaba y me plantaba a estudiar? sí, claro. Pero pues al final de cuentas nunca quise aprender al 100% porque yo decía, es que no me gusta y no me gusta y no puedo. Hasta que entendí que sí podía y si quise hacerlo y ya pude, o Lo sea, lograste. lo logré. Exacto. Hay una palabra que yo utilizo mucho cuando mis estudiantes dicen eso, es que no puedo, o es que no quiero, o es que no sé cómo le voy a hacer. Hay una palabra que me llama mucho la atención que se llama voluntad. Sí, La voluntad es esa decisión que tomas de hacer algo. Por ejemplo, yo digo que quiero bajar de peso, por ejemplo. Pero ok. ¿qué voluntad tengo para poner el reloj, levantarme, vestirme e ir a caminar? Sí, sí, O sea, en el momento exacto en que me levanto con esa disposición,
la voluntad existe y lo voy a lograr. Ok. Entonces es muy importante eso. Y lo que decías, no podemos tener muchas cosas porque pues tengo un poco trabajo o no estoy trabajando. Yo no tengo un trabajo de tiempo completo, pero yo tengo muchos otros trabajos que me han permitido comprar, adquirir y lograr tener una vida relativamente estable, ¿no? O sea, no tanto por porque tengas que tener un gran trabajo, sino que hay muchas otras opciones. El emprendimiento hoy en día es algo que nos permite salir adelante. Nunca burlarse ni reírse de la gente que tenga varias cosas. Yo he visto personas que en un mes están vendiendo jugo de naranja, en el siguiente mes están vendiendo chocolates por febrero, en el siguiente mes están vendiendo adornos florales por el Día de las Madres. Sí, sí. Esa gente algún día va a llegar en que va a encontrar de todo lo que vendió, en lo que se va a establecer y su negocio va a ser muy fructífero. Sí, sí, Así sí. se empieza. Así se empieza. Pues sí, hay que cometer errores para llegar al éxito. Hay que buscar, explorar Claro. Ujú. y adaptarse, ¿no? Porque Sí, también la el adaptabilidad. En este caso de lo que comentaba maestra, con respecto a todo esto de usted como maestra, como docente, el apoyo al alumno, creo que también es importante tocar de que hay veces que también del lado del maestro no hay tanto entendimiento, ¿no? A veces, con algunos Sí. maestros que tal vez están educados o tienen la programación de la antigüita, ¿no? Que en este caso es de que no, el alumno va a hacer lo que yo quiera, como yo quiera y sobre mis términos, ¿no? Algunas veces que le he comentado a mis compañeras del caso, usted la ha de conocer, una de ellas la maestra Idalia, que la maestra Idalia era, Estamos al aire. sí, era una maestra que básicamente sí era muy buena porque tenía sus habilidades y sus conocimientos, pero sí era una maestra que nos ponía muchas trabas en el momento de realizar las actividades. Y también hay otros maestros y docentes que sí nos enseñaban, pero de cierta manera nos enseñaban a través de la presión, del estrés. Entonces creo que hay formas de enseñar, ¿no? Usted en ese aspecto, en lo que ha vivido, en algún punto ha dicho, yo como docente, yo no quiero eso para mis alumnos o no lo voy a hacer de esa forma y lo voy a cambiar de esta forma. Sí, con respecto a la maestra, sí la conocí, mi compañera ya se jubiló. Sí, Yo considero que ella estaba tan preocupada porque los estudiantes aprendieran que, pues a lo mejor con su carácter o su forma, pues los hacía Sí, sentir sí, sí. de esa manera, ¿no? Sin embargo, yo siempre destaqué algo en ella. Era una persona muy responsable y muy comprometida. Sí, las formas a lo mejor, pues quizá no eran las indicadas. Y creo que, pues, el carácter tiene mucho que ver en cómo nos desenvolvemos como maestros. Y el otro comentario que me decías acerca de poder, decidir cómo quiero ser o cómo no quiero ser. Ya hay muchos problemas en este mundo hoy en día. Ya hay muchas situaciones complicadas para todos y yo he decidido y he optado por ser de más ayuda, ser un poco más flexible y más considerada. Yo creo que se puede, ¿no? Siempre y cuando no nos olvidemos de también de lo más importante, de saber, de poder buscar las estrategias para que ustedes, los estudiantes, aprendan. O sea, no dejarlo de lado, sino que sí te comprendo, pero también en algún momento también te exijo, ¿no? exacto. Ok. Un equilibrio, Un ¿no? En equilibrio. este caso, Equilibrar un esa equilibrar. parte. ¿Usted considera que todo lo que ha habido la ha hecho ser la gran persona que es hoy en día? Sí, no me arrepiento de ninguna de las cosas que viví y si pudiera yo darles un consejo sería el que ustedes tomen sus propias decisiones. Pueden escuchar consejos de quien sea, pero al final decidan ustedes, porque en algún momento les dije que a veces le decimos a la amiga, voy a ir a una boda, me quiero poner de rojo, de negro o dorado y al final de cuentas pues deciden los demás por ti. Ustedes tomen sus propias decisiones siempre. Escuchen todo, pero decidan por sí mismos. ¿Qué otro consejo ya para concluir, le daría a todos esos jóvenes universitarios que han tenido una vida pues difícil o a lo mejor no saben lo que quieren para estudiar? O sea, un consejo. ¿Qué les dirías? No tengan miedo al futuro. Prepárense para el futuro. Estudien
Y a los estudiantes del TEC de Mina, por favor, su inglés es sumamente El importante. Lleven sus cursos de inglés a tiempo porque realmente terminando todo lo único que les queda es el El inglés. inglés. Estudien, prepárense en el inglés y no solamente para que los utilicen para titularse. El inglés hoy en día es una herramienta muy importante. ¿Quieres ganar más? ¿Quieres tener un mejor sueldo? Hay empresas de todas partes del mundo que te necesitan, pero tu entrevista es en inglés. Échenle muchas ganas al inglés. Bueno, ya en este caso estamos en la parte final del programa. Que muchas gracias, maestra, por aceptar la entrevista y platicar con nosotros y venir de tan lejos, porque sabemos que vive un poquito retirado. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y compartirnos un poco de su experiencia. Antes de terminar, queremos dar unos agradecimientos al director general de Cubo Multimedios, el licenciado Omar Quesada Bielma. Este es su programa Ciudad Universitaria. Estamos transmitiendo a través de Cubo Plus, Cubo Platino Canal 8, Cubo Multimedios, canales pertenecientes al Grupo Asturias Balmori y reconocidos por la AMECOPE, Asociación Mexicana de Comunicadores y Periodistas. Muchísimas gracias. Gracias.